Muy buenos días, hermanos. Muchas gracias a todos los que están aquí. Qué lindo, hermoso grupo en esta mañana, ¿no? Sean bienvenidos y también sean bienvenidos todos aquellos que están conectados a través de la web. La verdad que estaba escuchando la oración de Nehemías y él hablaba en su oración recién hablaba de tiempos turbulentos. Y ustedes saben que mientras estaba sentado esperando para compartir la palabra, pensé en una pregunta que les quiero hacer en esta mañana, y es si estamos contentos de vivir en esta etapa de la historia. ¿Está contento de vivir en esta etapa de la historia? A veces uno piensa, ¿no?, cómo se vivía en otra época, cómo se vivía en tiempos antiguos, en distintas etapas de la humanidad. ¿Está contento de vivir en esta época? Y la segunda pregunta que surge es, si está contento, ¿por qué está contento? Y si no está contento, ¿por qué no está contento? ¿No? Usted sabe que yo creo que, y lo hablamos muchas veces con amigos, Dios nos ha puesto en esta época con un propósito. Como puso hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia, en muchos lugares, con un propósito. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero hablarles acerca de momentos en la vida que son cruciales, momentos en la vida donde hay decisiones que tomar, momentos en la vida donde la situación no es fácil, es difícil, es compleja. ¿Y a quién no le gustaría vivir una vida tranquila, ¿no?, sin mayores sobresaltos? Pero recuerdo lo que Jesús les dijo a sus discípulos cuando Él tenía que ir a Jerusalén y sus discípulos dicen: Señor, no vayas porque te van a matar. Y Jesús le dijo: pero para eso he venido. Ese es mi propósito. Y en esta mañana, hermanos, quisiera compartir la historia de un hombre que triunfó donde otros fracasaron. Un hombre que le tocaron situaciones difíciles como tal vez nos está tocando a nosotros hoy en día, a la humanidad hoy en día, a los cristianos hoy en día. Pero este hombre venció, este hombre triunfó, este hombre conquistó donde otros fracasaron. Y vamos a ver cuál fue su secreto. ¿Por qué él conquistó? ¿Por qué él avanzó y los otros no? Y les pido que me acompañen a Números, en el Antiguo Testamento, capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 1, dice la palabra del Señor, y nos ubicamos en el momento de la historia. Ustedes saben que el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto, donde ellos estaban esclavizados durante 400 años, con la poderosa mano de Dios. Ustedes recuerdan todos los milagros. Simplemente con que recuerden las 10 plagas de Egipto ya se van a acordar de lo que pasó en ese momento, ¿no? Y Dios maravillosamente, a través de la mano de Moisés, los saca de Egipto. Y ellos empiezan su viaje hacia la tierra prometida. Y cuando ya están en el límite de la tierra prometida, están justo para entrar en la tierra prometida, Dios le habla a Moisés en el versículo 1 del capítulo 13 y le dice a Moisés: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Dios los envía a reconocer la tierra. Le dice a Moisés: envía hombres a reconocer la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra que yo les doy a ustedes. Esa era la promesa de Dios y era lo que Dios les había prometido. Él los iba a llevar a la tierra prometida. Y hermanos, a veces pienso en nuestra vida, ¿no? Dios nos da cosas que nosotros tenemos que poseer. Y quiero explicar un poquito esto. Porque a veces pensamos que Dios nos tiene que dar cosas sin que hagamos nada. Dios me tiene que bendecir. Yo espero que Dios me bendiga, ¿no? Sin embargo, Dios estaba llevando al pueblo hasta ese lugar, pero ellos tenían que entrar a reconocer la tierra y tenían que conquistar la tierra que Él les daba. O sea que la promesa de Dios es algo que Él nos da, pero a la vez nosotros tenemos que hacer algo también para conquistar esa promesa. ¿Y por qué quiere Dios esto? Porque Dios nos quiere hacer personas que tengamos un espíritu de conquista. No personas pasivas,
No personas que esperen todo que venga, como decimos habitualmente en nuestro lenguaje popular, que nos venga de arriba, que alguien nos lo dé. Dios quiere generar en nosotros un espíritu de conquista, un espíritu de logro. Ahora, no era el pueblo de Israel solo, era el pueblo de Israel guiado por su Dios. Aquel Dios que había hecho grandiosos milagros y proezas en Egipto, donde ellos lo habían visto, porque ellos habían salido de Egipto. Y habían visto todo lo que Dios había hecho allí en Egipto. Sin embargo, ellos tenían que hacer su parte ahora, ¿no? Somos Dios y yo, en ese entonces eran Dios e Israel. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene para conquistar aquello que Dios nos da? Muchas veces lo que nos detiene es que no hacemos nuestra parte. Dios hace la suya y yo no hago la mía, ¿no? Y ahora lo vamos a ver un poquito mejor. A veces pensamos que Dios tiene que hacer todo. ¿Por qué, Señor, no me das? ¿Por qué no me das a mi esposo? ¿Por qué no me das a mi esposa? ¿Por qué no me das a mis hijos? ¿Por qué mi familia no conoce a Cristo? ¿Por qué mi barrio no conoce a Cristo? ¿Por qué mi ciudad no conoce a Cristo? Señor, ¿por qué no me das el trabajo que quiero? ¿Por qué no me das la casa que quiero? Y la pregunta que surge es, ¿estoy teniendo una actitud pasiva? ¿Una actitud pasiva para alcanzar la promesa de Dios? Dios quiere desarrollar en nosotros un espíritu conquistador, como lo hizo con Israel, como lo hizo con Josué, como lo hizo con Caleb, como lo hizo con David y con tantos hombres a lo largo de la historia que supieron conquistar las promesas de Dios. Y esto es lo que nos vamos a entrar entonces, hermanos, en esta mañana. Y vamos al versículo 27 del mismo libro de Números, capítulo 13, versículo 27, donde, Moisés selecciona 12 personas, 12 líderes de cada tribu, los envía a reconocer la tierra y esas 12 personas regresan y traen el informe, ¿no? Y el versículo 27 nos encuentra allí, en este momento de la historia, dice, y les contaron diciendo, los enviados, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Ellos habían traído unos racimos de uva que tenían que llevarlo con un palo entre dos, de tan grandes que eran, ¿no? Dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran gigantes. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Por qué lo hizo callar? ¿No? La Biblia no nos dice, pero yo imagino que sí lo hizo callar porque de repente empezó una murmuración, ¿no? ¿Vieron cuando empieza la murmuración en la muchedumbre y todo el mundo empieza a hacer comentarios y dice, no, pero hay gigantes, que las ciudades son fortificadas, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Dice, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. En medio de este mensaje de desánimo aparece Caleb y dice, no, momentito, Caleb tenía un espíritu de conquista. Qué tremenda la actitud de Caleb. Él dice, vayamos, nosotros vamos a poseer la tierra. Y yo digo, ¿por qué Caleb decía esto? Porque Dios se lo había prometido. Y Caleb entendía que era una promesa de Dios y que Dios de alguna manera los iba a bendecir para que ellos poseyeran esa tierra. Él tenía su mente y sus ojos puestos en la promesa de Dios. No sabía cómo. Es verdad, había gigantes. Es verdad, había ciudades fortificadas. Él decía, yo no sé cómo lo va a hacer Dios, pero Dios lo va a hacer porque Él lo prometió. Más podremos nosotros que ellos, es verdad. Yo diría, estaba difícil la cosa, ¿no? Pero más difícil, pensaba Caleb, es para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no están con Dios.
Ellos no están con Jehová, están con sus propios dioses. Y Caleb tenía su confianza puesta en Dios. Ahora, nuevamente los otros hombres desaniman al pueblo, ¿no? Fíjense, dice la Biblia que ellos empezaron a hacer comentarios negativos. No vamos a poder. No vamos a poder porque hay gigantes, porque las ciudades están fortificadas. Es más, nosotros, dicen estos hombres, somos como langostas. Hermanos, siempre vas a encontrar algún profeta del fracaso en tu vida. Siempre vas a encontrar a alguien que te va a desanimar. Siempre vas a encontrar a alguien que te dice, no vas a poder, no lo hagas, no lo emprendas. Es difícil. Quédate esperando. Quédate tranquilo, alguien te va a ayudar, alguien te lo va a dar. No lo hagas. No es lo que Dios quiere. Estos hombres no estaban confiando en Dios, estaban confiando en sus propias fuerzas, estaban pensando en ellos mismos. Se estaban mirando a ellos mismos y decían, nosotros somos como langostas, somos chiquititos delante de los gigantes. Ahora, yo me pregunto, estos hombres que habían experimentado todos los milagros de Dios en Egipto, vivieron las plagas que Dios mandó para liberarlos, vivieron el tener la nube de día y la llama de fuego de noche que guiaba al pueblo, vivieron el maná, vivieron absolutamente todo lo que Dios hizo. ¿Dónde estaba su fe? ¿Dónde estaba su creencia en Dios, su confianza en Dios? Indudablemente estaban mirando sus propias fuerzas y no estaban viendo al Dios de poder que ellos tenían. Y hermanos, esto nos hace pensar en que el miedo nos hace ocultar, nos tapa la visión acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. El miedo no nos deja ver el poder de Dios. Es más, el miedo nos lleva a vernos a nosotros mismos con nuestras propias debilidades, con nuestras propias insuficiencias. Y dejamos de confiar en Dios. Y esto es lo que le pasó a estos hombres. Ahora, la historia nos cuenta que después de esto, el pueblo de Israel anduvo vagando durante 40 años en el desierto. Después de esta situación, ¿no? Y miren cómo reacciona la gente. Vamos a Números 14, el capítulo que sigue. Números 14, versículo 1. Dice, entonces, esta es la consecuencia de cuando alguien siembra el desaliento en tu vida y en mi vida. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Estando, hermanos, en el límite para entrar a la tierra prometida. Dice, el pueblo lloró aquella noche, se angustió y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Yo no puedo creer cuando leo esto. Después de haber visto todas las maravillas de Dios, dijeron, ojalá muriéramos aquí. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Todavía no había pasado nada. Todavía no habían librado ni una sola batalla. Dice, vamos a morir, vamos a caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. El romper sus vestidos era una señal muy fuerte para ellos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Y hermanos, qué interesante es analizar la actitud de Josué y Caleb, ¿no? Dice la palabra que Caleb toma la palabra y aconseja no rebelarse. Dice, no nos rebelemos a lo que Dios nos ha dicho. No dejemos de creer, no tengamos miedo. Dios les había dado a ellos la promesa de que iban a tomar la tierra y era la misión que ellos tenían.
Entonces les dice Caleb, no rechacemos lo que Dios nos está diciendo, porque Dios nos está diciendo que vamos a tomar nosotros esa tierra. No lo hagamos. Él ya les había dicho, yo les doy a ustedes, a los hijos de Israel les doy esa tierra, es para ustedes. Y hermanos, Dios se agrada de nosotros cuando confiamos y tenemos fe en Él, porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Cuando usted tiene fe, usted agrada a Dios. Cuando usted confía en Dios, a Él le agrada. Y Él quiere mostrarse como un Dios de poder en tu vida y en mi vida cuando tenemos fe. Él dice, Él nos lleva y nos entrega la tierra prometida cuando se agrada de nosotros. Ahora, ¿por qué no prosperamos? ¿Por qué no conquistamos nuestras victorias en nuestras luchas cotidianas? ¿Estás luchando queriendo obtener una promesa de Dios? ¿Por qué no lo lográs? Nuestra falta de fe y nuestro miedo nos lleva al fracaso. Podemos perder la fuerza para intentar cualquier cosa cuando tenemos miedo. Y hermanos, yo quiero aclararles una cosa. Lo opuesto de la fe no es la incredulidad. Lo opuesto de la fe es el miedo. Porque el miedo es lo que no te deja creer. El miedo es lo que no dejó creer a estos hombres que Dios podía darles la victoria, aún enfrente de esos gigantes, aún conquistar esas ciudades amuralladas. Ellos miraron y tuvieron miedo. El miedo no los dejó ver todas las maravillas que Dios había hecho en el pueblo antes. Cómo Dios los había sacado de Egipto con su mano poderosa. Muchas veces leemos en los libros de que nos narran esta época de la historia, que los escritores dicen, ¿qué le dirás a tus hijos cuando tus hijos te pregunten acerca del pasado? ¿No? Y Dios le dice a los padres, ustedes les van a decir, Dios hizo esto con nosotros, nos sacó de la tierra de Egipto con poder, con fuerza, con una mano poderosa y nos trajo a la tierra prometida. Ahora, a tal punto llega la falta de fe que estos hombres dicen, volvamos a Egipto. ¿Qué significa volver a Egipto? Miren, yo estaba pensando, ¿qué significa volver a Egipto? Volver a Egipto es volver a vivir como esclavos. Volver a Egipto es volver a estar sometidos a la esclavitud. Ahora, nosotros ya no estamos esclavos. Somos libres por Cristo. Cristo nos ha hecho libres. Ahora, cuando yo tengo falta de fe, cuando yo no confío, cuando dejo de mirar lo que Dios hace y empiezo a mirar mis propias fuerzas, empiezo a funcionar como un esclavo. ¿Y sabes qué? No pasa nada en mi vida. No pasa nada en mi vida. No tengo logros, no tengo victorias, no tengo triunfos. ¿Por qué? Porque mi espíritu de conquista se deshace. Porque no confío en ese Dios de poder que me lleva a la victoria. Terminamos no viviendo, sino sobreviviendo. Y hermanos, los seres humanos para vivir hacemos cualquier cosa. Aún queremos vivir como esclavos, pero déjame vivir. Y esto es lo que estaban diciendo estos hombres. Moisés, queremos volver, déjanos vivir. Queremos vivir aunque sea como esclavos. ¿Querés vivir como esclavo? ¿Te gustaría vivir como esclavo? Hermanos, ¿a dónde nos lleva el miedo? ¿A dónde nos lleva el temor? No tengamos miedo. Hagámonos fuertes en las promesas de Dios. El miedo nos hace olvidar las promesas de Dios y su poder. Agranda los peligros, magnifica a nuestros enemigos. Ellos se olvidaron de todo lo que Dios hizo en Egipto. Ahora el Señor te dice a vos y me dice a mí, en Mateo 28:20, he aquí, yo estoy con vosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Dios no nos ha abandonado. Dios no nos ha dejado. No tenemos por qué tener miedo. Dios está con nosotros. Dios está con vos, está conmigo. Y Dios quiere llevarnos a la victoria. No quiere que vivamos una vida de derrota. No quiere que volvamos a Egipto, como decían estos hombres. Volvamos a Egipto, ahí estábamos, éramos esclavos, pero bueno, éramos esclavos contentos. ¿Querés vivir contento como esclavo? Yo no quiero vivir contento como esclavo. Ahora, ¿has experimentado la presencia de Dios en tu vida? Recordá lo que Dios ha hecho en tu vida. Hace unos días estaba recordando lo que Dios hizo en mi vida y hubo muchas cosas que pasaron en mi vida que yo en ese momento no me di cuenta que era Dios el que la estaba haciendo. Cosas extraordinarias.
No quiero hablar de mí en esto, pero cuando reviso mi historia digo, gracias Señor, porque aunque yo no me di cuenta, vos estabas allí. Y ahora que rememoro, me doy cuenta de que tu presencia, tu poder, tu misericordia, tu fuerza estuvo conmigo. Y me levantó, y me ayudó, y me restauró, y derramó gracia sobre mi vida. Hermanos, Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. No temamos, no tengamos miedo de lo que pasa, no tengamos miedo de la situación. Soy realista, sé que la situación no es fácil, pero no tengamos miedo, porque con Dios, con el Señor, tenemos la victoria. ¿Y saben qué le pasó al pueblo de Israel por esta situación? Porque al volver a Egipto, tuvieron que vagar 40 años por el desierto. Nada más ni nada menos. 40 años dando vuelta por el desierto cuando estuvieron en el límite de la tierra prometida. Cuando con solo un paso entraban en la tierra prometida, la conquistaban. Pero tuvieron que vagar 40 años por el desierto. Y pasados esos 40 años, Josué, ya transformado en el líder, ingresa al pueblo, hace entrar al pueblo de Israel en la tierra prometida cruzando el Jordán. Y ustedes recuerdan que ellos cruzaron el Jordán por tierra seca. Dios produjo otro milagro. Y allí cuando llegan y toman posesión y empiezan a tomar posesión de la tierra, nos lleva la historia en Josué capítulo 14 a un nuevo episodio en la vida de Caleb, de este hombre maravilloso. Y dice Josué 14, versículo 6, que los hijos de Judá, estando ya en la tierra prometida, en Canaán, vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Porque los dos eran los que no habían traído el mismo informe que los otros 10. Yo era edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó, que pisó tu pie, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, y fíjense lo que dice ahora la palabra. Ahora bien, dice Caleb, el Señor me ha hecho vivir como Él dijo. Dios le había prometido la tierra. ¿Y sabés qué? Dios le dio vida durante esos 40 años, donde todos los de su generación murieron. Caleb no murió. Dios le dio vida para que Caleb pudiera entrar en la tierra prometida y tomar posesión de la tierra que Él le había prometido. Estos 45 años, dice el versículo 10, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, soy de edad de 85 años. Y lo que dice ahora me conmueve nuevamente. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Conservo todo mi vigor de entonces para combatir, para ir y para venir. Dame entonces este monte del cual habló Jehová aquel día. Josué, dame la tierra que Dios me prometió a mí. Yo la quiero para mí. Ahora, ¿sabes una cosa? En esa tierra todavía estaban los gigantes. Estaban los hijos de Anac. 85 años, 40 años vagando por el desierto. Y dice Caleb, tengo la misma fuerza que aquel día. ¿Qué tenía Caleb que lo diferenciaba de otros? ¿Por qué él triunfó donde otros fracasaron? Porque él tenía un espíritu de conquista. Porque él tenía un espíritu de lucha. Él no se doblegaba, él no tenía miedo y él tenía una fe absoluta en su Dios. Dios premia la fe de Caleb. Llega finalmente a la tierra prometida junto con Josué. Fueron los dos únicos que entraron. Dios le da fuerza a pesar de sus 85 años para entrar en la tierra prometida. Y esto me recuerda a lo que dice Isaías 40, 31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas,
Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Es una promesa. Esta es la promesa que se hizo patente en la vida de Caleb. 85 años, 40 años por el desierto, y él dice: tengo la misma fuerza para combatir, para ir y venir, porque Dios me dio la vida y me dio la fuerza. Y se cumple lo que dice Isaías: los que esperan, los que confían en el Señor, dice, tendrán nuevas fuerzas. Dios quiere que tengas nuevas fuerzas. Que tu vida sea una vida de poder. Que mi vida sea una vida de poder. Que no estemos sujetos a la realidad que ven nuestros ojos. Que no estemos sujetos como esos 10 compañeros de Caleb y de Josué que dijeron: no podremos, no vayamos. Hicieron desfallecer el pueblo. Ahora, no fue una espera pasiva, fue una espera activa, ¿no? Caleb conquistó la tierra que Dios le dio, pero tuvo que alcanzar la promesa de Dios. Y la pregunta para mí y para vos es: ¿estás alcanzando las promesas de Dios para tu vida? ¿O estás esperando? A veces esperamos pasivamente. Dios dice: Ernesto, la espera de un hijo de Dios no es una espera pasiva, es una espera activa. Llegado el momento, Caleb le dijo a Josué: dame ese monte, quiero ese monte para mí. Y cuando Josué le dijo: si ese monte es tuyo, ¿qué hizo Caleb? Caleb preparó su ejército y fue a conquistarlo. Y finalmente conquistó ese monte, el monte Hebrón. Conquistó, pero tuvo que luchar. Y Dios lo acompañó y él tuvo victoria. Y pudo alcanzar la promesa de Dios. ¿En quién estás esperando? A veces, hermanos, confieso que hasta a mí me pasa. A veces digo: bueno, ojalá que el gobierno cambie, que tengan otras ideas, que las personas cambien. Y Dios me dice: Ernesto, no tenés que esperar en las personas. No tenés que esperar en el gobierno. No tenés que esperar en el dinero. No tenés que esperar en esas cosas. Tenés que esperar en mí. Y dice 2 Samuel 22:33, Él es quien me arma de valor. ¿Quién te arma de valor? ¿Cuánto dinero tenés? ¿Cuántas casas tenés? ¿El trabajo que tenés? ¿La familia? No, dice la palabra: Él, el Señor, es el que me arma de valor y endereza mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla. Dios te quiere preparar para la batalla, porque no hemos venido a pasarla bien, en el sentido de decir: vivamos una vida tranquila, una vida segura, no pasa nada. Dios te quiere a vos y a mí como Caleb, como un guerrero con un espíritu de conquista, con alguien que dice: yo quiero alcanzar las promesas de Dios, quiero que sean mías, quiero conquistarlas. Y Dios cumple su promesa dándole a Caleb lo que él pidió. Hebreos capítulo 11 nos lleva a repensar el tema de las promesas, ¿no? Y de nuestra actitud frente a lo que Dios nos promete. Hebreos capítulo 11, versículo 32 dice el escritor: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y yo pienso, y también de Caleb, que mediante la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y, escucha esto, alcanzaron promesas. Alcanzaron promesas. ¿Querés alcanzar tu promesa? Lo que Dios te ha prometido, tené fe, tené confianza en Él. Caleb alcanza la promesa de Dios. Hermanos, las promesas de Dios no son regalos que yo tengo que esperar de brazo cruzado. Dios te ha prometido que tu esposo o tu esposa se va a convertir. Busca alcanzar la promesa. Dios te ha prometido que tu familia va a venir a Cristo. Busca alcanzar tu promesa. Dios te ha prometido que te va a mejorar tu trabajo. Busca de alcanzar y mejorar tu trabajo. Dios te ha prometido que vas a tener una casa. Busca de alcanzar y conseguir la promesa. Dios nos ha prometido, iglesia, que Dios nos da el suelo que pisa nuestros pies. Busquemos de alcanzar la promesa. No seamos pasivos. Pongamos manos a la obra. Digamos: Señor, yo quiero conquistar la tierra que me das. Dame ese monte. Yo lo voy a conquistar. Obviamente no yo solo, no porque a mí se me antoja. Estoy confiando
en tus promesas, estoy confiando en tu palabra, estoy confiando en tu persona. Has hecho tantos milagros, tantas cosas en mi vida, has hecho tantas cosas extraordinarias que yo en su momento no la entendí, que voy a confiar en lo que hiciste, en lo que estás haciendo, como muchas veces decimos, y en lo que vas a hacer. Y Dios nos quiere transformar en hijos suyos, que seamos guerreros. Guerreros que estemos luchando, ¿para qué? Para instaurar el reino de Dios. Guerreros que estemos luchando para conquistar las promesas que Dios nos dio. La promesa que te dio tu vida, la promesa que me dio mi vida. Y hermanos, quisiera ir terminando ya en esta mañana con esta hermosa historia de este hombre tremendo, Caleb, un hombre de Dios, que supo, como dice la palabra, alcanzar la promesa de Dios. Y hermanos, la fe te quita el miedo y te ayuda a alcanzar las promesas de Dios. ¿Estás teniendo miedo? Tené cuidado, porque si estás teniendo miedo, el miedo va a desterrar tu fe. El miedo va a apagar tu fe. El miedo es lo que te lleva a la incredulidad. No, ¿qué va a hacer Dios? Esto no cambia más. Seguro que nos va a ir mal, vamos a estar de mal en peor. Porque ¿qué puede pasar? Hermano, la pregunta es, ¿cuál es tu monte? ¿Cuál es el monte que querés conquistar? ¿Cuál es la tierra prometida? ¿Cuál es la tierra que Dios te prometió? Como decía antes, te prometió a tu esposo, te prometió a tu esposa, te prometió a tus hijos, a tu familia, a tu tierra, a tu barrio, tu trabajo, tu ciudad, tu nación. Hermanos, qué bueno es decir, Señor, dame la nación para tu reino. Dame a Tucumán, a nuestra provincia, para tu reino. Dame a esta ciudad para tu reino. Dame tu barrio. Dame mi barrio para el reino de Dios. Yo la quiero conquistar. Ahora, ¿estás desanimado? Tal vez estás escuchando a los profetas del fracaso, como me gusta decir a mí, ¿no? Tal vez estás escuchando a los que dicen, esto no va más, todo se pudre, no hagamos nada, dejémonos llevar por el impulso y veamos cómo sobrevivimos. Volvamos a Egipto. La idea es sobrevivir. Y Dios dice, Ernesto, yo no quiero que sobrevivas, yo quiero que vivas plenamente. Yo quiero que vivas con el propósito por el cual yo te traje aquí. Para esto has venido. Para esto está, como dijo Jesús, para esto he venido, para esta época. Por eso mi pregunta, mientras yo estaba por subir acá, me pregunté, ¿estamos contentos de vivir en esta época o estamos lamentándonos? ¿Y por qué no haber nacido en otra época que las cosas estaban mejores? Pero ¿sabes una cosa? Dios te ha puesto acá para que tengas el espíritu de Caleb. Dios te ha puesto acá para ser un guerrero. Y no estamos aquí, Dios no nos ha encerrado en un lugar para que no nos pase nada. No es así. Dios quiere que conquistemos la tierra, que salgamos, que luchemos, que conquistemos las promesas que Él nos dio. Y Dios tiene promesas personales para tu vida como lo tiene para mi vida. Pero también como iglesia, Dios tiene promesas para nosotros. Conquistemos esas promesas. Y hermano, en esta mañana quiero invitarte, y ahora sí para terminar, les pido a los que están presentes que nos pongamos de pie. Y vamos a orar. Yo creo, hermanos, que si ustedes han entendido esta palabra, nuestra oración en esta mañana tiene que ser, Señor, dame el espíritu de Caleb. Dame el espíritu de un guerrero. Dame el espíritu de un luchador que quiere conquistar todo lo que tú nos has prometido. Tenemos grandes y preciosas promesas en la palabra. Yo quiero conquistar esas promesas. Yo quiero esas promesas para mi vida. Pero, Señor, no puedo estar más sentado esperando. ¿Te imaginas a Caleb sentado en la frontera con Canaán, sentarse a esperar que Dios le dé la promesa? Yo no me lo imagino. Él le dijo a Josué, dame ese monte, pero en ese monte estaban los gigantes y la Biblia nos cuenta que él desalojó a los gigantes de ese monte y lo hizo suyo.
Y para eso Dios nos ha puesto en esta época, para que desalojemos al diablo de los lugares donde él no tiene por qué estar. Y donde tiene que estar el reino de Dios, donde tiene que estar la palabra de Dios, donde tiene que estar la presencia de Dios. Hermanos, tenemos que aprender que tenemos que luchar contra las potencias del diablo. Satanás está haciendo un dulce con nosotros, con nuestro país, con nuestra realidad. Pero Dios nos desafía en esta mañana a tener un espíritu de conquista. No nos desanimemos. No le demos lugar al desaliento. No miremos lo que todos miran. No miremos los gigantes, no miremos las ciudades amuralladas. Miremos la promesa de Dios. Miremos el poder de Dios. Miremos todo lo que Dios hizo antes, que está haciendo ahora y lo quiere seguir haciendo en tu vida y en mi vida. Dios lo quiere seguir haciendo todos los días. Y por eso en esta mañana invito a todos los que están aquí presentes, como los que están en las casas, que oremos al Señor para que Él nos dé un espíritu de conquista como Caleb. Padre, en esta mañana estamos, Señor, delante de tu presencia. Y, Señor, entendemos que tu palabra es viva, es eficaz y que penetra en nuestros corazones, que discierne nuestros pensamientos y que nos lleva, que nos confronta. Y Padre, en esta mañana queremos darte gracias por el ejemplo de Caleb, que a sus 85 años él seguía diciendo: Señor, me has dado vida y tengo la misma fuerza que a los 40. Tengo el mismo ímpetu para conquistar. Padre, queremos tener ese espíritu, un espíritu de conquista, un espíritu que no nos deje dormir, un espíritu que nos ayude a alcanzar todas las promesas que tú nos has dado en lo personal, en lo familiar, las promesas que Dios ha dado a tu familia, las promesas que Dios ha dado a tu barrio, a tu nación, a tu iglesia. Señor, queremos dejar de lado el desaliento, no queremos vivir con miedo, no queremos volver a Egipto. Padre, no queremos volver a vivir como esclavos, teniendo toda la libertad en Cristo. Padre, ayúdanos a poder tener este espíritu. Y Señor, queremos ver todas las proezas, todas las maravillas que tú has hecho a lo largo de la historia. Queremos verlo en este siglo XXI. Queremos verlo en nuestra vida personal, queremos en nuestra vida familiar, en nuestra iglesia, en nuestra nación, en nuestra provincia. Que todo lugar que pise la planta de nuestros pies sea un lugar donde tu reino prevalezca. Y Señor, sabemos que estás de nuestro lado. Gracias, Padre, porque todas esas maravillas y esas promesas están a nuestro favor. Padre, queremos ser como Caleb. En esta mañana, Señor, nos comprometemos delante de ti, siendo desafiados por tu palabra, a pedirte que nos des este mismo espíritu, que podamos vivir en este mismo espíritu. Y gracias, Padre, porque tú dices que contigo haremos proezas. En el nombre de Jesús, declaramos, Padre, en esta mañana que ese espíritu de Caleb viene a cada uno de nosotros. Que ese espíritu de fuerza, ese espíritu de poder, ese espíritu de iniciativa nos lleva a alcanzar tus promesas. Padre, queremos vivir en este tiempo y disfrutar conquistando las promesas que tú nos has dado. Te lo decimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo.